Y ahora vamos con nuestra hermana Estela, alabamos al Señor y leíamos esta parte de la Escritura y en el Evangelio. Sin duda es un tema amplio, pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de resumirlo en lo más importante, empezando por conocer y reconocer qué es amor. ¿Qué es amor? Nosotros que ya hemos creído, que hemos aceptado al Señor, podemos ver y reconocer que no nada más son palabras bonitas, no nada más son emociones, que sin duda es parte de, pero no nada más se queda ahí, ni en una bonita filosofía o una bonita creencia. Tenemos nosotros la oportunidad de conocer lo que es el perfecto amor, porque Dios nos ha dado la muestra de ello. Dice ahí en la carta de Juan que en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y todo esto implica un gran compromiso. El Padre envió a su Hijo, lo dio, lo sacrificó, lo ofreció, nos perdonó por medio de Él. Esto implicó también que el Padre pusiera voluntad, pusiera un compromiso ahí. Y la pregunta es ahora, si Dios nos ha amado, ¿cómo podemos regresar o corresponder ese amor? ¿Cómo podemos alegrar o contentar el corazón de Dios? Porque nosotros podemos tener un concepto de cómo creemos que lo amamos, pero a través de su palabra nos podemos dar cuenta que Él también nos muestra cómo quiere que lo amemos. Y el ejemplo más claro y más amplio que tenemos en la Escritura es ahí justamente en Mateo 17:5, cuando el Señor Jesús fue bautizado. Dice la palabra que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz que desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y es importante que nosotros busquemos cómo complacer a Dios, aprendamos a conocer a Dios y que Él algún día pueda decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor Jesús obedeció y dijo palabras no suyas, sino lo que el Padre le envió que dijera, eso dijo. Y podemos ver que a lo mejor es muy alto lo que Dios pide, pero si Jesús vino, fue para cumplir la ley, para ponernos ejemplo. Y una parte muy importante de lo que hizo el Señor Jesús y nos lo expresa ahí en la segunda carta de Juan 1:6 decimos: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Leía hace un momento que el Padre se ha complacido en el Señor Jesús porque Él obedeció en todo lo que le indicó el Padre. ¿Y qué fue lo que obedeció? Precisamente sus mandamientos. Cumplió su ley al pie de la palabra. Y sigue diciendo que cómo vamos a poder amar a Dios guardando sus mandamientos. En la primera carta de Juan 5:3 también dice: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir? Que no son pesados, no nos va a costar trabajo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ciertamente nosotros podemos ver en nuestro caminar que Dios se ha manifestado a nosotros, Dios se ha revelado. Podemos conocer, podemos acercarnos a Él. Tenemos esa confianza de poder hablar con Él y preguntarle. Y Él se va a revelar por medio de su palabra, por medio de lo que nos dicen sus escrituras. Y como leíamos al principio con nuestra hermana Estela, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No nada más nos ha dado su ley, su palabra, sino también nos ha dado herramientas para saber cómo amarlo. Cuando nosotros venimos a Dios y hemos nacido de nuevo, Dios ha transformado nuestro corazón. Teníamos antes un corazón de piedra que no entendía, que no podía ver más allá, pero cuando vino la palabra del Señor, el Señor transformó nuestro corazón en un corazón de carne, sensible a su voz. Dice la palabra del Señor también que su ley fue escrita en cada uno de nuestros corazones, de tal manera que podemos tener conocimiento en nuestra mente, podemos conocer lo que dice su palabra y también podemos saberlo en nuestro corazón porque están escritas. ¿Y qué nos haría falta entonces para poder amar a Dios? Pues poder llevar a cabo esta palabra, poder ejercerla. Y eso nos va a ir perfeccionando, nos va a ir mostrando y podemos mostrar a otros también el amor de Dios. Como dice su palabra ahí en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. En resumen, ¿qué es lo que Dios quiere? Aparte de que le conozcamos, que le temamos, también que lo hagamos. Cuando Dios habla y dice, ¿oíste que fue dicho? Es una palabra que Dios espera, no nada más que escuchemos y que se queden unas palabras y nomás sean unas palabras que se quedan aquí en nuestra mente y sí escuché, ¿no? Sino va más allá, como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ve y recoge tu cuarto. Esperamos a que hagan una acción, no nada más que nuestros hijos escuchen y digan, sí, ahorita, ¿no? Sino que esperamos que al cabo de un tiempo ellos, después de haber escuchado, hagan y ejerzan esa acción. Y no nada más hacerla así, nada más por hacerla, ¿no? Sino también cómo la hacemos, con contentamiento, con disposición, inmediatamente. Entonces, implica el poder hacer la voluntad del Señor, implica no nada más hacer lo que dice, sino también cómo lo vamos a hacer, la forma adecuada de hacer las cosas y en el tiempo en el que Dios ha dicho. De tal manera que yo puedo ver que obediencia implica todas esas cosas, no nada más es obedecer al mandato, sino hacerlo también con disposición, con buena voluntad, con alegría y inmediatamente que lo entendamos. No tenemos por qué esperar más, porque no sabemos cuándo el Señor venga. Necesitamos siempre estar atentos a lo que Dios quiere. Y decía, ¿no? El Señor Jesús es el ejemplo más claro y más amplio de todas las formas en cómo podemos amar a Dios. Y digo, bueno, es un decir todas las formas porque la única forma es guardando sus mandamientos, obedeciendo a su voz. Muchos podrán decir, hay muchos caminos, pero nosotros sabemos que el único camino es Jesús. Y solo por medio de Él podemos llegar al Padre. Entonces, si el Padre se ha complacido en su Hijo, que es Jesús, y su Hijo obedeció todo lo que dijo el Padre, nosotros podemos, por medio de Jesús, obedecer también al Padre. Y dentro de nuestro día a día, en nuestro caminar, no nada más aquí en la iglesia,
sino también allá en la calle, en nuestra casa, en el trabajo. Podemos demostrar cómo amamos a Dios, porque lo que les decía, no nada más se queda en palabras. El amor de Dios no se quedó nada más en palabras, sino también en hechos. Entonces, con nuestros hechos también podemos responder a ese amor de Dios. Y solo voy a tomar unos cuantos ejemplos porque hay muchos. En nuestro día a día tenemos infinidad de experiencias donde podemos obrar. Dice ahí en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Qué difícil es, o qué palabras tan duras pueden sonar, ¿no? De que estén sujetas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Si el Señor me dice que esté sujeta a mi propio marido, ¿por qué tengo que hacerlo, no? En primera razón, mi primer motivo y mi primer mover de hacerlo es porque amo a Dios. Como amo a Dios, tengo la fortaleza y tengo la capacidad de poderlo hacer. Y junto con eso viene la voluntad, el hecho de que yo quiera hacerlo, es rendir mi voluntad, ¿no? Porque hay muchas ocasiones en las que a lo mejor yo no quiero o me cuesta trabajo, o porque es que mi marido va a dejar el trabajo, ¿no? Y yo no quiero. Y lejos de disponerme y ayudarle y platicar y orar juntos, pues puedo ser también todo un estorbo, ¿no? Y decir, y a lo mejor no aceptar, ¿no? La primera vez que mi esposo dejó el trabajo y me decía eso, pues sí, de momento pensé, pero cuando yo me dispuse a orar y pedir y dije, bueno, vamos a ver que el Señor nos ayude a administrar esto poco que queda, ¿no? Que el Señor te muestre qué sigue, ¿no? En aquella ocasión, pues acaba de nacer mi hijo Osiel. Había, pues sí, necesidades en casa, yo me puse enferma, pero dentro de todo, cuando me dispuse y rendí mi voluntad, pude ver la mano de Dios actuar y pude ver su bendición en medio de todo esto. Osiel nació en un hospital público. Mi deseo y a lo mejor mi primera intención es, pues yo quiero la mejor atención, los mejores médicos, ¿no? Yo quiero que no me duela, pero el Señor Jesús puso todo y hoy miro hacia atrás y digo, pues de momento sí puedo decir que fue muy doloroso. Cuando el Señor me dio la palabra de que todo va a ser muy difícil, pero tranquila porque yo estoy contigo y todo va a salir bien. Pude ver la mano de Dios y la bendición, ¿no? Cuando a lo mejor yo pude haber pedido que fuera en un hospital privado porque ya me habían dicho que iba a ser difícil y había quien nos lo estaba ofreciendo, ¿no? Pero hubo también una palabra de no menosprecies lo que Dios ya te dio, ¿no? Acéptalo. Y cuando yo me dispuse, hoy miro hacia atrás y digo, doy gracias a Dios porque ese tiempo lo disfruté. En el hospital me regresaban y muchos alrededor decían, pero ¿cómo es posible que no amas a tu esposa? Llévala a otro lugar, no te esperes. Pero el poder permanecer en la palabra que Dios nos había dado de no menosprecies lo que Dios ya te dio, de que todo iba a ser difícil, pero que iba a estar bien. Fue aferrarnos a esa palabra y poder ver cómo Dios puso, cuando me aceptan en el hospital, puso al doctor indicado, puso justo una camilla vacía, puso justo un quirófano vacío, porque el hospital estaba llenísimo, no había lugar. Pero justo cuando iba a nacer Osiel, y no pasó más de media hora en lo que él nació, y todo estaba ahí dispuesto, ¿no? O sea, justo camillas, doctores, enfermeros, todo dispuesto
que todas las demás todavía les faltaba tiempo. Y digo, gracias al Señor, porque cuando el Señor nos da una palabra, tenemos que afirmar en nuestro corazón y confiar que es Dios el que está ahí en medio de esto. Cuando yo digo estemos sujetas a nuestros maridos, va más allá y podemos ver la bendición que conlleva todo esto, el descanso que trae a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Porque incluso hasta en esos pequeños detalles podemos mostrar respeto hacia él, reconocer la autoridad y darle su lugar en nuestro hogar. Y como consecuencia, pues, ¿quiénes son los primeros testigos de esto, no? Nuestros hijos. Como consecuencia, nuestros hijos van a saber respetar una autoridad y saber lo que es una autoridad porque nosotros somos ejemplo de ello. No va a ser necesario insistirles o reprenderles porque lo han visto con nuestro ejemplo. Es más fácil, pero obvio que en medio de todo esto debe estar mi amor por Dios primeramente. Todo hacerlo por amor de Dios y renovar nuestros pensamientos, porque alrededor pudiéramos traer otro concepto o otros pensamientos de que a lo mejor eso era antes o eso es bajo ciertas circunstancias. Confiar y creer que si lo dice su palabra, dice todo nos ayuda bien a los que creen en Cristo Jesús. Y veo todavía ahí en Proverbios, ¿no? La mujer virtuosa, como dice, o sea, cómo todo esto trae una consecuencia, al grado que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, pero sobre todo por el amor que tenemos a Dios, y eso se muestra a los que están a nuestro alrededor. Y sí, aunque a veces no nos gusta, lo que necesitamos es rendir nuestra voluntad, doblegar, ir a Dios, orar y seguir confiando en que Dios dirija las cabezas de los hogares, que Dios siga estando adelante, pastoreando. Y bueno, les decía, hay muchos ejemplos que podemos tomar. Esto lo tomaba principalmente en la casa, pero más allá de nuestra casa, otro ejemplo, el Señor Jesús nos dice, pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Y otra vez, ¿qué es lo que nos pide Jesús? Que amemos. ¿Cómo? Bendiciéndolos, amándolos. Y a lo mejor va en contra de nuestra razón o dentro de los deseos de mi corazón, pero otra vez estábamos viendo que nuestro corazón es sensible a la voz de Dios. Y si Dios nos los está pidiendo es porque sí podemos hacerlo. Tenemos que rendir nuestra voluntad y nuestra disposición a hacerlo. Por eso, una vez más, el Señor nos manda a que lo amemos como con todo el corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, porque sin duda ahí están nuestras emociones. Lo único que necesitamos es dejarnos llevar por su Espíritu. Y como dice una y otra vez en su palabra, también se lo dice al pueblo de Israel, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dispongámonos. En la carta de Juan también tenemos otro mandamiento que dice, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y otra vez vemos al Señor Jesús poniéndonos cómo es guardar sus mandamientos, cómo es hacerlo ya en la vida práctica, en el día a día. Y lo vemos, ¿no? Si vemos en necesidad a nuestro hermano, ¿qué necesitamos hacer?
pues acercarnos, de verdad interesarnos, así como Dios se interesó por nosotros, también acercarnos a Él, ver qué necesita. Y todo esto requiere también esfuerzo, requiere también compromiso, darle seguimiento. Requiere que si alguien nos llama a medianoche y necesita que oremos por él, por alguna situación, sí requiere que le dediquemos tiempo. Y aunque tenga sueño, y aunque esté cansada, y aunque venga de una fiesta, sí doblar mis rodillas y ponerme a orar por alguna necesidad. Si lo hacemos por nuestros hijos, ¿no? Por naturaleza, ¿cuánto más también podemos hacerlo por un hermano en necesidad? Y si Dios nos ha dado bienes, nos ha bendecido con bienes, no nada más es para nosotros, ¿no? Sino también a veces Dios ha puesto en nuestro corazón que podamos bendecir a otro, ¿no? Como en la iglesia de los primeros días, ¿no? Que decía todos unánimes, ¿no? Compartiendo el pan. A unos les da más, a otros les da menos, con la finalidad de que podamos juntos poder compartir y darlo. Pero otra vez, todo esto va a traer bendición siempre y cuando nosotros pongamos a Dios primeramente. Pongamos todas las acciones que hacemos, pongamos el amor de Dios, lo hagamos por amor a Dios, porque Dios así lo ha dicho y por lo tanto lo ha bendecido. Y es que son muchas cosas en las que el Señor nos manda. Y tras de obedecer su mandamiento, todavía nos bendice, todavía hasta nos da más. Podemos sentirnos en paz y todavía hasta podemos disfrutar de esas bendiciones, ¿no? ¿Y cuántas veces no disfrutamos de la bendición de Dios porque hemos detenido nuestra mano para bendecir a otro o ayudar a otro? Y sobre todo más cuando se trata de perdonar, ¿no? Perdonar la ofensa de alguien. ¿Es difícil? Pues sí es difícil si lo vemos humanamente. Pero otra vez, Dios nos ha dado un corazón dispuesto, un corazón de carne, que es sensible a su voz. Y en nosotros está la decisión también de poder endurecerlo y poder no escuchar la voz de Dios. Por eso la importancia de que el día a día rindamos nuestro corazón y nuestra voluntad al Señor. Por lo tanto, si somos discípulos, pues guardamos sus mandamientos, lo escuchamos. Porque también dice la palabra del Señor que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que tengamos cuidado, hermanos, porque en nuestro corazón podemos guardar muchas cosas. Y como dice Santiago 1:22, si no somos hacedores de su palabra, nos engañamos a vosotros mismos. Termina diciendo. Por eso la importancia de poder guardar lo que hay en nuestro corazón y poder ir a Dios y decirle a Dios, Señor, escudriñame, Señor, examíname, muéstrame, porque sin duda el único que puede conocer lo que hay en nuestro corazón es el Señor. Él es el que puede redarguir y sin duda también el leer su palabra, porque la palabra es más cortante que una espada de dos filos que llega, ¿no? Hasta partir el alma. Así que, hermanos, la invitación más es a leer, a acercarnos a Dios y sin duda a poder seguir escudriñando lo que Dios quiere de nosotros. Ahí en Proverbios nos muestra, hay muchos pasajes que también hablan del corazón y hay pasajes al principio que nos muestra como un padre hablándole a su hijo, que dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si como a la plata las buscares y la escudriñares como a tesoros,
entonces entenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios. Y más adelante sigue diciendo, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y otra vez, ¿cuál es el objetivo? De amar a Dios con todo nuestro corazón, de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál sería el objetivo? El poder complacer, el poder agradar a Dios. Porque dice que si nuestro corazón fuera sabio, si en él guardáramos sus mandamientos, Dios se alegraría de nosotros. Por eso también ahí mismo en Proverbios dice, oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Mucho se alegrará el Padre del justo. Y más adelante sigue diciendo, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Otra vez es poder meditar, reflexionar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha obrado. Y hermanos, no somos perfectos, también tenemos defectos, tenemos errores. Y podemos ver al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que también tuvo defectos y también tuvo errores, pero se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Fue sensible a la voz de Dios. Y sin duda lo podemos ver en los Salmos, y más cuando dice el Señor, el guardar tu ley, Dios mío, me ha agradado. Que también eso sea en cada uno de nosotros, el guardar los caminos del Señor y poder gozar de su bendición, de su amor, de su cuidado. Porque también dice en la palabra de Dios, ahí en Deuteronomio 30, versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá o nos la hará oír para que cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en su camino y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas. Sin duda que el deseo de nuestro corazón sea guardar sus mandamientos, y podemos disfrutar algún día la bendición que Dios tiene para con nosotros. Como dice aquí, para que vivamos, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere la vida de cada uno de nosotros y que estemos un día con Él. Que amemos la vida eterna y que estemos preparados en todo tiempo y en todo lugar y a cada instante, porque el Señor Jesús viene pronto y viene por una iglesia que esté dispuesta, por una iglesia que haya sido fiel hasta el final, en lo poco, en lo mucho, en lo que Dios le ha puesto en sus manos, que sigamos siendo fieles. Que Dios les bendiga. Seguimos.